Hablar sobre este tema con el señor Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido. Con mucho gusto, gracias. El coronel Harvey Colchado estaba en la mira del gobierno desde hace ya un tiempo, ¿no? De hecho, el comandante general de la policía saliente, Jorge Angulo, efectivamente, reveló que el entonces ministro Víctor Torres le preguntó si se podía retirar al coronel Harvey Colchado. Y hoy nuevamente, tras las diligencias, ese tema vuelve a estar sobre la mesa del gobierno. ¿Qué debe pasar con el coronel Colchado? Debe continuar en su cargo y debe seguir cumpliendo las funciones que viene cumpliendo. Aquí en este libro de Pedro de los casi 500 días que escribió Carlos Basobrino, en el capítulo 33, narra un capítulo que se llama Ladrones y Celadores. Todos los episodios con Pedro Castillo son exactamente iguales, y donde también se intentó remover al coronel Colchado y se le acusó y se le abrieron procesos, desconociendo su trayectoria. Es una persona que ha capturado a Clan Orellana, a Artemio, a Ceballos de Aerocontinente. O sea, tiene realmente un recorrido muy importante junto con un equipo de coroneles, ahora oficiales de la policía, que son muy reconocidos, ¿no? Y en estos momentos, quienes dirigen el Ministerio del Interior, el ministro y sus dos viceministros, que han coincidido los tres en actividad en el año 2016 y 2017, saben de la creación de la DIVIAC y saben de la valía del coronel Colchado. Entonces espero que en estos momentos, estos tres generales en retiro que conducen el Ministerio del Interior actúen no solamente con la independencia política que corresponde a una labor como la que tienen ellos en sus manos, sino que además sabiendo perfectamente que Coronel Colchado ha actuado siempre en el marco de la ley, como en el caso que se ha mencionado de la diligencia de allanamiento. El general Sanabria decía hoy que él no ha recibido ninguna solicitud para remover al coronel Colchado, que ayer en la reunión que tuvo con la presidenta, ella no le tocó el tema, pero lo cierto es que la presidenta podía ir no necesariamente por esa vía policial, sino por la vía política, por el Ministerio del Interior. Sin duda, pero además el propio general Sanabria en esa declaración dijo que no recibió nada porque sería tráfico de influencias. O sea, él estaba advirtiendo de que haber recibido algún tipo de sugerencia como la que recibió el comandante general Angulo por parte del ministro, calificaría como tráfico de influencias. Entonces el general Sanabria, que también conoce al coronel Colchado y que conoce además, porque si mal no recuerdo, el general Sanabria entró casi después de que el actual ministro dejó de ser el jefe en Arequipa. Entonces, se conocen y todos creo que en ese medio saben perfectamente dónde están las debilidades de cada quien. Y me refiero no solamente a la policía, me refiero básicamente a todo el espectro político y a las investigaciones que han tenido que liderar. Claro. Adrián Sen decía anoche que él sí consideraba que el señor Colchado debía ser removido de la DIVIAC, pero que eso no le correspondía a él, sino le trasladaba la responsabilidad al ministro del Interior, hasta ayer Víctor Torres, pero hoy eso tendría que ir hacia Walter Ortiz. Dicho sea de paso, ¿usted lo conoce? ¿Le es conocido? Hemos tenido ocasión de intercambiar en algún momento cuando yo estuve como viceministro de Gestión Institucional en Interior y luego después como viceministro de Seguridad Pública. Entonces sí, ese es una persona, digamos, competente, es un general correcto. ¿Y es cercano a Víctor Torres? Bueno, no me consta, por lo que he escuchado, es promoción y en todo caso fue Torres quien lo llamó a ocupar el cargo de director general de crimen organizado, dentro del viceministerio de orden interno donde se encuentra el general Núñez. Ya era insostenible la permanencia de Víctor Torres. Absolutamente insostenible por diversas razones desde hace mucho tiempo. Y en realidad han ido atrasando algo que estaba ya, a mi modo de ver, era inevitable. Y creo que ha sido un error el que no hayan procedido con esa salida. La interpretación que se le puede dar para entender y explicar la demora es que esto ha sido parte del tablero político y de los arreglos en estas negociaciones que han tenido con las diversas bancadas, porque hay ciertos cambios en los ministerios que no se explican, no son ministerios que uno hubiese podido entender que estaban
en el entredicho político o en la mira de algún tipo de investigación. Mientras que hay otros que se han sido cuestionados por el Congreso, que no han sido siguen ahí, cambiados. ¿no? Y Salud, no han sido cambiados. Ministerio de Sí, Energía y Minas, claro. sí, efectivamente. Entonces ahí tiene que haber existido algún nivel de entendimiento con las fuerzas políticas y algunos de los cambios, los haremos después, responderán a eso. Y volviendo al allanamiento, la señora Dina Boluarte, el gobierno y algunos de sus aliados políticos dicen que hubo un exceso en la forma en cómo policía, fiscalía, tumbaron la puerta de su vivienda. Desde el punto de vista del procedimiento, ¿hubo realmente un exceso en esa ejecución? Yo creo que no. Sin lugar no creo yo. Me parece que está dentro del protocolo de actuación de la policía, es la fuerza pública. La policía actúa bajo las instrucciones del Ministerio Público, quien a su vez tiene la orden del Poder Judicial que establece claramente qué es lo que se debe hacer. Y lo que se denomina decerraje es el uso de la fuerza pública para abrir la puerta mediante un método que no es precisamente una llave, es un método violento. No han llegado de frente a tumbar la puerta. No, han el esperado, han habido un diálogo. El hijo de la señora Boluarte dijo esperen al abogado. Dijo ya voy, no llegó, nunca abrió, esperaron 10 minutos y luego pidió que antes que revisen la casa llegue el abogado, cosa que entiendo que también se cumplió, y también es así que el propio abogado de la presidenta ha firmado el acta. Sí. Y él no ha consignado en esa acta algún tipo de error o algún tipo de abuso, de autoridad, ¿no? Nada de eso. No, entonces por lo tanto el propio abogado de la presidenta ha corroborado que la intervención fue correcta. Por consiguiente yo no veo ningún tipo de abuso, salvo que el abogado de la presidenta haya tolerado abusos, etcétera, ¿no? Excesos y todo lo demás. Porque además, yo creo que eso es una narrativa y un discurso que se está tratando de calar. y elevándolo, ¿no? Porque además no solamente son los ministros en torno a la presidenta y la presidenta en su discurso, son los congresistas que le van a dar el voto de la investidura al premier. Y son esos congresistas, algunos sí, otros representan a fuerzas que han estado cuestionadas por el equipo de fiscales, por investigaciones que están dirigidas a congresistas que tienen que hacer con procesos de toda índole, claro, ¿no? Y con arreglos. Eso y que han intentado traerse abajo a los fiscales, al propio fiscal de la Nación en varias oportunidades también. Correcto. Entonces, me parece que hay conflicto de intereses y hay que esclarecerlo y hay que hablarlo porque estas son las cosas que hacen que la política se denigre y que la gente diga, bueno, o sea, ahí está el ejemplo claro, ¿no? O sea, las componendas, los arreglos, ¿no? Yo te doy, tú me das, yo te protejo, yo voy a hacer que no te investiguen, vamos a votar a que es incómodo, no vamos a hablar, y usar el factor político, el poder político, para engañar a la ciudadanía, diciendo, van a abierto se han tumbado la puerta de la casa de la presidenta. Y si no abrieron la puerta en el domicilio de la presidenta. No hay nada irregular. No hay nada que hacer, hay que simplemente abrir la puerta bajo las órdenes del juez. Porque además distinto es una diligencia en el que se invita a la presidenta, se la cita a que acuda, a que dé sus declaraciones, a que presente los relojes, en ese caso. Aquí estamos hablando de un allanamiento. El objetivo es recabar pruebas, ¿no? Recabar información. Si no se ingresa, se puede perder todo, se puede contaminar, se puede... Aquí lo único lamentable es que el operativo en el Palacio de Gobierno haya sido después. Esto debe haber sido simultáneo, como se suelen hacer las cosas. Porque claro, ahí, bueno... Se alertan, se avisan, lo mismo. Sí, obviamente, ¿no? Por eso es que no se ha encontrado nada, pues. Esa es una hipótesis. No podemos asegurarlo ni afirmarlo. Pero lo concreto es que no se ha encontrado ningún reloj. ¿Qué habrá pasado antes en ese momento? Eso tampoco la libera, porque ahí están las fotos, ahí están los discursos, en las imágenes donde se ve a la presidenta, digamos, gesticulando con el reloj en la muñeca o los relojes en las muñecas. Y las joyas, las pulseras. Entonces todo eso se va obviamente eso lo tiene documentado el Ministerio Público y el hecho de que no existan, el hecho de que hayan desaparecido, el hecho de que no se presenten, no va a ayudar a la presidenta. Al revés, le complica las explicaciones. ¿Y le ayuda a haber salido el domingo a Palacio de Gobierno al cambio de guardia acompañada de los altos mandos de las Fuerzas Armadas? Bueno, es importante ver lo que se vio y es importante ver lo que no se vio. No estuvo el ministro del Interior y no estuvo el comandante general de la Policía.
digamos, avalando todas estas circunstancias de apoyo, ¿no?, a la presidenta en esta situación. Yo no sé si esto se puede entender como una suerte de castigo al ministro, es decir, ya como un anticipo de que tú no vas a continuar en tu cargo, y quizás también como una advertencia al comandante general que se tiene que poner a derecho dentro de lo que puede ser, respóndame usted al control y al poder político de esta presidencia. Y además se escucha, de hecho hoy el ministro de Defensa dice que esto es un hecho político, sí, que tienen que ser los altos mandos de las Fuerzas Armadas. No son deliberantes. No son deliberantes. No son deliberantes. Entonces, por lo tanto, ellos no tienen por qué ofrecer gestos políticos. Exacto. Ya lo hicieron con Vizcarra en su momento. Y eso no funciona, ni funcionó, ni debe funcionar nunca. Porque la base de la democracia es separación de poderes. El Poder Judicial acá, el Congreso, Poder Legislativo acá, aquí el Poder Ejecutivo. Y por allá el electoral. Esa es la base de la democracia. Y hay respeto entre los diferentes poderes, que aquí lo que se está queriendo hacer es atentar contra la independencia del Poder Judicial a través del poder político desde el Ejecutivo, intentando ejercer presión sobre el Poder Judicial. Y desde el Congreso hacia el Ministerio Público. Así es, y obviamente aquí hay una alianza. Eso es, en realidad, esto va a pasar. No, seguramente en 2 meses ya no nos acordaremos de estos sucesos, sí de los relojes posiblemente, pero no de estas negociaciones. Nos vamos a olvidar de cómo fue el proceso del voto de investidura de Arancén. Pero lo que no podemos olvidar es que este tipo de política es la que no debe persistir, que este tipo de política es la que hay que erradicar. Porque realmente lo que hace falta es que los políticos actúen en consecuencia, apliquen la ley, creen las leyes y que sean realmente homogéneas para todos y se aplican por igual. Eso es lo que debe realmente permanecer. Gracias, señor Valdés, por habernos acompañado esta noche. Muy bien, nosotros a esta hora vamos a hacer una pausa, pero al regresar hablaremos de las consecuencias legales de las acciones que está tomando la presidenta Dina Boluarte. No acudir a las diligencias fiscales, no mostrar los relojes, retrasar los allanamientos. ¿Dónde están los relojes? No se ha encontrado nada hasta